La persona que nos comparte la experiencia es un chico de Oaxaca, allá en lo que es el estado. Allá está súper arraigado el tema del chamanismo, de la brujería, los testimonios de brujas siniestras, o sea, de que observan esta clase de entidades de otros planos, no las brujas que hacen las limpias, las brujas que utilizan a la Santa Muerte, o sea, no. Estamos hablando de seres que podríamos considerar que son seres elementales. Este tipo de historias abundan en aquel lugar, ¿sale? Eso tiene que quedar bien claro. Si hay algo que caracteriza este lugar en Oaxaca, la Sierra Oaxaqueña, es precisamente este tipo de historias. De hecho, hace poco tiempo les había contado una historia bastante similar, bastante similar. Así que nada más quitó por aquí un detallito. Ahí está, le quitamos el banner. Muchísimas gracias a los que van llegando a TikTok. Estamos por comenzar esta historia. Bienvenidos. Una disculpa si no leo sus comentarios, pero estamos bien metidos aquí en lo que es la historia. Muchas gracias, Brujita. Gracias. Yo también los extrañaba mucho. Ya tenía ganas de contar las historias desde aquí, desde el estudio. Desde otro lugar es bastante incómodo. Pues bueno, esta persona nos comparte esta historia y nos da un antecedente bastante interesante. Porque si bien yo no creo que sea en su totalidad esto como él lo menciona, pues allá sí lo creen totalmente tal cual como él lo menciona. Este menciona que en su pueblo, un pequeño pueblo de la Sierra Oaxaqueña, eh, son muy creyentes del tema de la brujería, ¿sí? De los verdaderos brujos tradicionales. Y estos dicen que los ancianos que tienen este conocimiento, que tienen ancestros que también fueron brujos, tienen ciertas capacidades. Por ejemplo, algunos de ellos mencionan que tienen ese don, esa capacidad de poder estar en dos lugares al mismo tiempo, tener lo que nosotros llamamos como bilocaciones. Otra de las funciones o otra de las facilidades que tienen por parte de estos dones es el convertirse o cambiar su morfología a su gusto. Eso lo creen fielmente. Nosotros si lo pensáramos desde un punto lógico, obviamente, evidentemente nos parecería algo como una locura, pero allá lo creen al 100%. Esta persona dice que en su pueblo había un señor bastante anciano y este anciano tenía pues cierta fama de que y lo voy a dejar así como que muy tratar de minimizarlo lo más posible porque ya ven cómo son en las plataformas que le gustaban las almas inocentes, hablando de infantes, ya saben a qué me refiero, que tenía esa muy mala fama, sobre todo porque muchos de los trabajos que realizaba este supuesto chamán o este supuesto náhuatl involucraba a los pequeños, ¿sí? Pero allí en este lugar, entre las malas lenguas, estaba en que le gustaba practicar ciertas situaciones con estas almas inocentes pero a un modo bastante distorsionado. Ya saben por qué no puedo hablar esto así abiertamente. Lo odio tanto como ustedes. Entonces se tenía esa fama, esta persona que se dedicaba a las cuestiones del chamanismo. Uno de los antecedentes del padre de este supuesto nahual es que cuando le gustaba a una mujer, como él quería, la conseguía. O sea, que si esta persona, esta chica, no le hacía caso por las buenas, le hacía caso por las malas. Y se tenía ese antecedente de que en ocasiones, en las casas de ciertas adolescentes que eran bastante bonitas, eh, se escuchaban pasos por los tejados. Y estamos hablando de lugares que son como cabañas. O sea, que es bastante complicado el que pueda caminar un animal
en una cabaña, en una casa que está totalmente inclinada, podríamos decir, porque los techos no son iguales como los que tenemos pues en las ciudades, pero ellos escuchaban claramente cómo caminaban sin ningún problema por los techos. Y lo más horrible y lo más interesante está en que estas mujeres desaparecían durante la madrugada. Y la parte que pues, sí me parece bastante distorsionada o bastante fea del caso es que las chicas que eran, que aún no habían tenido un encuentro de índole íntimo, estas aparecían con claras señas de que habían sido profanadas. Ay, cómo me molesta estar cambiando las palabras, pero bueno. Entonces se tenía ese antecedente o esa creencia de que estos brujos podían realizar lo que querían, a la buena o a la mala. Cuando este anciano estaba en este pueblo, afortunadamente, él dice, la persona que nos comparte la experiencia, no había tenido hijos. No había tenido hijos y eso quería decir que era el último de su linaje, el último chamán, el último brujo, que si acaso estaba enseñando a algunos de sus parientes que eran primos o algo por el estilo, pero estos al ver el nivel de depravado que era este chamán, terminaban yéndose o terminaban escondiéndose porque se dice que este brujo les enseñaba a hacer cosas verdaderamente atroces, cosas que a los que les estaba enseñando no eran cosas que ellos pudiesen soportar. Y por parte de estas personas que eran sus propios familiares, llegaron a escuchar unos testimonios verdaderamente aterradores que lamentablemente, aunque les baje de tono, no los podemos mencionar. Se los prometo que no, que nos cierran el canal, el TikTok, todo nos cierran. Así que se tenía esa fama, este supuesto brujo. En cierta ocasión, este muchacho menciona que su familia comienza con ciertas dificultades, pero aquí hay una situación bastante interesante. Por donde ellos vivían o las tierras que les pertenecía a este muchacho y a su familia, eran tierras que estaban pegaditas a un lago que estaba bastante bonito, o sea, estaba precioso. Cuando le hicieron ciertas mejorías a este lago, podríamos decir que lo hicieron como presa, y cuando hicieron esa pequeña presa, el lugar quedó precioso. Se llenó de árboles frutales a los alrededores, lo de la pesca se volvió algo bastante bueno, o sea que había pesca continuamente. Tuvo muchas situaciones positivas el que realizaran aquella pequeña presa, y adivinen qué, los terrenos, la gran mayoría de terrenos que estaban en ese espacio, le pertenecían a la familia de este muchacho. Pongámosle que se llama Francisco, ¿sí? Porque se supone que no le íbamos a poner nombre, a decir su nombre más que nada. Bueno, pues Francisco afirma que desde que hicieron la presa el lugar se quedó bastante, o sea, fue más fácil la cuestión de la casa, la cuestión de la cosecha de los árboles frutales, o sea, todo estaba bastante bien. Y esos terrenos los comenzaron como a querer comprar, como a querer adquirir algunas personas del pueblo, cuando en su momento para ellos no valían absolutamente nada, porque lo que pasaba por ahí era un pequeño arroyo, sí había un tipo de cuenca o así lo menciona, pero jamás el lago se había llenado hasta donde, pues décadas antes había estado, hasta que hicieron aquella presa. Así que fue un lugar bastante codiciado, esa es la palabra, bastante codiciado por todos los del pueblo. ¿Y adivinen quién quería ese terreno? El brujo, esta persona que presuntamente era un nahual y que tenía muy mala fama. Francisco recuerda que en cierta ocasión este brujo se acerca a platicar directamente con su padre.
su padre se encontraba haciendo unos plantíos alrededor de este pequeño lago, que las plantas crecían verdaderamente rápido, pues, ¿cómo no crecerían? Agua dulce, agua bastante... De hecho, esa agua que menciona que fluía por esa pequeña presita, era agua de manantial. Esa agua de manantial, según sus palabras, aparte de tener un cierto poder energético, o así lo atribuyen ellos, aparte de eso, esa es la realidad, tiene bastantes nutrientes, no es igual a la que tomamos embotellada ni nada por el estilo. O sea, es agua de manantial directamente. Por lo tanto, cuando esta persona o este brujo llega a querer negociar con el padre de Francisco, pues imagínense qué fue lo que le dijo este señor. Mira, muchas veces intentamos vender estos terrenos cuando no valían nada. Y ahora que tenemos el agua y abunda y todo esto es tan fructífero, o sea que nutre tanto las plantas, que hay pesca, que hay todo, ahora sí me quieren comprar. Y es que a lo que menciona, sinceramente no me lo imagino cómo era el espacio, pero ellos dicen que todo lo que estaba alrededor de ese espacio a ellos le pertenecía. O sea, nadie, o sea, la persona que se metiera a querer pescar, a querer hacer algo, primero les tenía que pedir permiso. Si querían acercarse a cortar algo de los árboles frutales o cualquier situación, tenían que pedir permiso porque le pertenecía a esta familia, a la familia de Francisco. Así que se negaron a venderle al brujo. El brujo les dijo que por las buenas le vendieran. Y pues se negaron en todo momento. Bueno, el señor estuvo insistiendo, insistiendo e insistiendo. E incluso este señor no solamente llegaba con dinero en efectivo, sino que llegaba también con unas monedas bastante grandes de oro, que yo quiero pensar eran centenarios, a modo de negociar estos terrenos. Y una situación bastante interesante cuando todo el mundo codició estos terrenos. Le ofrecían más de 3 veces del costo, lo que verdaderamente era para esos terrenos. O por lo menos eso es lo que dice Francisco. Así que se negó en todo momento el papá. ¿Dónde comienzan las cosas extrañas? Cuando la mamá empieza a enfermar de forma bastante repentina, pero de una forma que hasta a mí me llamaría bastante la atención. ¿Por qué? Imagínense que la mamá de Francisco para aquellos tiempos tenía como 40 años aproximadamente. La señora se dedicaba exclusivamente a la casa y comienza con una serie de manifestaciones de enfermedades que no son acorde a su edad. Por ejemplo, la señora tenía ciertos episodios como de demencia e incluso de falta de memoria, como si tuviera Alzheimer, ¿sí? Como saben, esta enfermedad hace que se les olvide ciertas cosas, y cuando es grave, pues todo se les olvida, hasta la cara de sus familiares. En este caso, la ocasión donde se asustó Francisco fue cuando la señora estaba haciendo algo de comer, y cuando terminó de hacer de comer, pues todos estaban sentados en la mesa, y cuando termina de hacer de comer en un caso, o sea, en un recipiente para hacer pues, sus comidas, en vez de servirles a todos, la señora sale con el caso, casi no lo podía. Y según el testimonio de Francisco, cuando la señora ya tenía toda hecha la comida, se va y se sale hasta la zona central del pueblo. Pero adivinen para dónde va. Se va para la casa del brujo. Cuando llega a la casa del brujo, o sea, porque la siguieron a la señora, en ningún momento la pudieron detener. O no la quisieron detener, pues obviamente la pudieron detener entre el esposo y los hijos. La dejaron hacer todo aquello, y cuando llega a la casa del brujo, el brujo estaba sentado en una silla mecedora, y como si supiera que la señora iba a llegar a aquella casa, le comienza a decir: mujer, déjame todo ahí en la mesa.
y la señora, como si estuviese siguiendo órdenes de su propio esposo, fue y dejó toda aquella comida en la mesa. E incluso se pasó a la parte de la cocina de este brujo, puso algunos platos y algunos cubiertos para dejarle pues prácticamente todo a la mano para que pudiese comer el brujo. Que cabe mencionar, el brujo vivía solo y lo que le llevó para comer era como para unas 10 personas. O sea, está raro, está raro. Cuando pasa esa situación, obviamente, algunos dirán, yo me enojaría, ¿no? Pero no, en este caso no se enojó nadie, se asustaron, se asustaron de aquella situación. No les parecía algo normal que la señora se comportara de esa forma. E incluso ahí les va. La señora en ocasiones, o sea, pasando esta clase de episodio que fue el principal que los puso en alerta, la señora se comenzó a comportar de formas bastante agresivas. Y fíjense dónde está el detalle. Tenía Francisco algunos hermanos pequeñitos. El más pequeñito de todos tenía 2 años. La señora comenzó a tener ciertas actitudes que esas ya sobrepasaban lo que era pues un comportamiento que tuviese que ver con enfermedades. No, no, yo digo que ese era definitivamente la señal como para llevarlo inmediatamente con un médico. Se resistían. Bueno, no es tanto que se resistían porque vivían en una zona bastante aislada y decían que pues para poder moverse hacia a una zona donde hubiese hospital, tenían que caminar durante horas o moverse en caballos o en mulas. E incluso hasta la fecha dicen, o sea, eso ya tiene años, dicen que hasta la fecha se tienen que mover hacia esas zonas, incluso en avión o en avioneta. Donde les empezó a preocupar esta situación, ay, discúlpenme que ando medio disperso, pero es que ando checando que no se me vaya a apagar nada, pero bueno, sí, todo me está fallando. Eh, Imagínense que esta señora, siendo la única que cuidaba a aquel bebé de 2 años, aún le daba de comer, obviamente, lo que era leche, pues de pecho. Y en cierta ocasión que estaban todos conviviendo en esa casa, que cabe mencionar, no tenían televisión, no tenían absolutamente nada, se entretenían leyendo. El jefe de familia llevaba periódicos, llevaba algunos libros de ser posible, y todos se entretenían con eso. En esa ocasión, la señora se volvió a comportar de formas bastante raras. El lugar donde ellos vivían, que era como una pequeña cabañita, era una cabañita como de un solo piso y tenía ventanas bastante bajitas. Cuando la señora se pasó a la habitación para ver al bebé, a todos se les hizo raro que la señora no saliera, siendo que pues ya era casi hora de comer. Y cabe mencionar, son lugares bastante tradicionales, para que no vayan a salir, ¡ay! Mandaba mucho esa mujer. Bueno, así son esos lugares. Al pasarse a la habitación, al pasarse a la habitación, se dan cuenta de que ni la señora ni el bebé estaban en la habitación. O sea, todos habían sospechado que la señora se había escapado o se había ido eh, saliéndose por la ventana, porque era muy fácil la salida. Cuando sucede pues esta desaparición, podríamos decir, pues todos se quedan bastante alarmados. Francisco, aparte de este hermanito que tenía de 2 años, tenía otro hermano como de 7 y otro como de 5 años. Y también tenía una hermana mayor. La hermana mayor, al ser pues la única mujer que podía estar al pendiente de ellos, pues el jefe de familia le dice, ¿sabes qué, mija? Usted quédese a cuidar a sus hermanos. Y se lleva a Francisco, que para aquellos tiempos tenía como 14 años. Cuando salen a buscar a la mamá, imagínense una zona de sierra, una zona de bosque. Cuando salen, pues yo creo que sí tienen esas capacidades como para saber por dónde caminan las personas,
no sé cómo le hacen, pero el señor, viendo algunos senderos, o sea, algunos caminos que son exclusivamente para personas, podía darse cuenta si por allí se había ido su mujer. Le repito, ¿de qué forma? ¿Quién sabe? Pero el señor sabía identificar esas cuestiones, y más que nada porque son especialistas en cuestiones de casa. Y siguieron ese cierto sendero para, eh, po- para poder o tratar de encontrar a esta señora. Cuando se adentran en la profundidad de aquel bosque, ya estaban muy asustados porque no tenían ningún contacto con la señora y ya estaban como locos gritando su nombre. O sea, querían evitar gritar el nombre de la señora porque pues había algunas cabañas dispersas por ahí y pues iban a asustar a los vecinos. Que cabe mencionar, allá se defiende cada persona como puede, o en aquellos tiempos así era. Cada persona tenía sus dispositivos de fuego para poderse defender, así que pues por esa razón pues tenían bastante cuidado. Cuando algunos de las personas que vivían ahí por el bosque se empezaron a dar cuenta de que gritaban el nombre de esta señora, pues dijeron, no los podemos dejar solos, tenemos que ayudarle. Y comienzan a ir a buscar a la señora. ¿Dónde está la parte perturbadora? Llegan a una zona donde al parecer, de hecho esto me recuerda mucho a la historia que nos contó nuestro amigo Uri Díaz, bastante interesante. Encontraron una zona donde estaba un tronco talado. Ya ven que queda la parte de la raíz y algunos dejan una parte donde comienza el árbol. Pues resulta de que escuchan los lloriqueos del bebé o del niño. El niño ya podía caminar, cabe mencionar, pero cuando estaba recostado en ese espacio parecía que estaba dormido y cuando estaba dormido estaba llorando. Cuando lo agarran, pues, lo abrazan, inmediatamente se dan cuenta de que el bebé, de que el niño estaba bastante frío. O sea, si pasaba más tiempo ahí el niño, muy seguramente iba a perecer en ese espacio, podríamos decir de esa forma. Cuando lo encuentran, obviamente todos estaban alarmados porque la señora no estaba. Lo interesante, que es lo que les menciono, que estaba muy similar a lo de la historia de Uri, es que había unos pequeños muñequitos hechos con pasto. Y estos muñequitos eran muy similares a niños, o sea, hechos directamente con pasto, con maleza. Y todos estos muñequitos estaban alrededor del bebé. Cuando encuentran eso, obviamente, todos estaban asustados. Dentro de las personas que se habían involucrado en aquella búsqueda, unos de los vecinos que estaban ahí con Francisco y con su padre intentando encontrar a la madre, le hicieron una clase como de limpia al bebé, porque ellos sospechaban que estaban haciendo algo involucrado con brujería al observar inmediatamente aquellos muñecos. Fueron, buscaron a la señora, no la encontraron, por ninguna parte, por ninguna parte. Cuando ya estaban todos alarmados, que dijeron, pues no la encontramos, no sabemos dónde está, es donde viene también parte del testimonio que pues le duele a Francisco. ¿Por qué? Cuando van a buscar al último lugar que no querían buscar, era la casa del brujo, del supuesto nahual. Y adivinen qué, se encuentran a aquella señora adentro de aquella casa, pero no la encuentran haciendo nada malo. Cuando se asomaron por aquellas ventanas que tenían solamente cristales rotos, ven que la señora estaba observando hacia la chimenea, pero esa chimenea en ningún momento estaba encendida. La casa estaba totalmente sola, estaba deshabitada. El supuesto brujo o chamán, este nahual,
no se encontraba en la casa. Cuando se meten a la fuerza, porque así lo hicieron, y totalmente armados, podríamos decir, a ver si no nos bloquean acá, intentan hacer volver en sí a la señora, pero la señora ya se comportaba como si estuviese loca. Le hablaba a este muchacho, mamá, mamá, me escuchas, es que la señora lo observaba y veían que la señora no reaccionaba. Cuando intentan levantarla, la señora se resistía a levantarse de ahí porque ella decía que tenía mucho frío y que tenía que estar cerca de la chimenea para poder calentarse. Pero le repito, la chimenea no estaba encendida, ni siquiera tenía leña, no funcionaba. Todos los que habían acompañado a la familia de Francisco, al ver esa insistencia de la señora, no se atrevieron a volver a decirle que se quitara de ese lugar. Estaban asustados, obviamente. El esposo, la única forma de podérsela llevar fue cargándola. Fue la única forma. Según allí en el pueblito tenían una pequeña clínica que lamentablemente pues no tenía médicos y nada más tenía una chica que era enfermera que ni siquiera había terminado sus estudios. Pero cuando la llevan, pues, ¿qué podía hacer? O sea, nada más podía checar sus signos vitales y nada más. Pero ella no podía diagnosticar, no les podía decir si tenía algo. Lo único que les dijo es que no tenía absolutamente nada dentro de los parámetros que ella podía checar. Así que se llevan a la señora a la casa. Una parte que Francisco menciona que le dio mucho miedo y que obviamente también llenó de mucho miedo aparte de sus hermanos, fue cuando la señora tenía pequeños lapsos de tiempo donde sí reaccionaba. O sea, observaba a sus hijos y les decía, mi hijo, no tienes hambre, ¿no quieres que te haga de comer? ¿Ya te hice de comer? O sea, como que reaccionaba a ratos. Y los muchachos se ponían muy contentos cuando la señora reaccionaba como regularmente se comportaba. Pero la parte donde a ellos les provocó bastante terror la reacción de su madre fue cuando la señora comienza a gritar, a jalarse los cabellos, a romperse la ropa, y el esposo intentaba pues calmarle y le decía, ¿qué te pasa? ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo te ayudo? Y la señora pues les contestaba tanto al señor como a sus hijos, llévate a mi bebé porque fulano de tal, mencionando el nombre del brujo, va a venir por él. Yo no se lo quería llevar, yo no se lo quería llevar, pero me hizo llevárselo. Va a venir por él. O sea, se refería a la ocasión donde ella se fue, se salió por la ventana y dejó al bebé en el bosque. Cuando da aquella advertencia, obviamente, obviamente el señor pues queda algo asustado, alarmado. Al hijo, a este Francisco, nunca se había animado a soltarle pues aquel dispositivo de fuego porque no consideraba que los niños tuviesen, o los muchachos siendo tan jóvenes, se enseñaran a portar estos dispositivos, pero dada la gravedad de la situación, le dijo, te tengo que enseñar a cómo utilizarlo. Y cuando estuvieron ahí cierto tiempo de día en la cabaña, le comenzó a enseñar a cómo hacer los tiros y tiraba directo al lago. En un descuido que ellos tuvieron, afortunadamente dice Francisco que no, la señora no tomó pues, al bebé porque no le dejó su hermana mayor. O sea, porque la hermana mayor pues tenía esa encomienda de parte de su papá. Le dijo, ¿sabes qué? Mira, tu mamá no está bien. Si te pide al niño, no se lo des. No se lo des. Si acaso el niño te quiere, está exigiendo que le dé de comer tu mamá, está bien, pero nada más. Después de que coma, quítaselo. No podemos arriesgarnos a que tu mamá pase por otro episodio y haga alguna tontería.
Cuando estaban ellos en la parte de afuera de esta cabaña, que les menciono, ellos, su forma de sobrevivir era por medio de la caza. Sí, o sea, sí, ya saben a qué me refiero. Sí, porque luego nos van a bloquear también por eso. Así que cuando podían, se turnaban y iban a encargarse a conseguir pues este alimento. A veces dice que llegaban con lo que era pues un venado, con conejos, con algunas ardillas y que con eso era suficiente. Pero en cierto momento, cuando a la persona que le tocó salir a la casa fue al señor, la señora comenzó a tener pues uno de estos episodios, que a mí se me hace como que muy parecido a este tipo de episodios que tienen los esquizofrénicos, pero bueno. Él decía que estaba poseída, que no lo creo. Yo creo que era otro tipo de situaciones. La señora comienza a comportarse de esa forma tan extraña, intenta quitarle el niño a su hija mayor, pero cuando no logra quitárselo, la señora se sale por la ventana de aquella habitación nuevamente. Cuando se sale la señora, siendo una persona que no sabía nadar, pero yo quiero pensar que este laguito no estaba muy profundo también, porque pues no les costó nada llenarlo. Porque eso pasó de día, cuando ven a la señora se va directamente hacia el agua. Dice Francisco que de una forma sorprendente, la señora parecía que, no que pisaba por el agua, pero sí que caminaba de una forma bastante extraña, como si algo lo estuviese cargando. Eso era lo que observaba Francisco. Y cuando vieron eso, la señora gritaba de una forma aterradora, donde ella decía, no, no se lo quiero llevar, no te lo quiero dar. Y obviamente todos comenzaron a suponer que se referían al bebé. Ahora todos dirán, no has mencionado para nada al brujo. Pues ahí les va la parte fea, la parte interesante. Cuando llega el papá de la casa, o sea, recordemos que ellos iban por sus alimentos de esa forma, el señor llega bastante herido. Cuando llega herido, que cabe mencionar, en esa zona no es como que haya animales tan grandes como los osos pardos, son los osos que son enormes, ¿sí? O los grizzlies, sí, son los grizzlies, si no me equivoco. Pues el señor cuando lo observaron, fue lo primero que se le ocurrió a este muchacho. Sí, que en la escuela había visto que los animales más grandes que había en ciertos bosques del norte, pues podían provocar ciertas heridas bastante graves. Pues cuando ve al papá cómo llegó, fue lo primero que se le ocurrió. Sí, y inmediatamente la hija mayor comienza a atenderlo. Se olvidaron de la señora, de la mamá. Inmediatamente se olvidaron, todos estaban muy asustados porque el señor tenía pues heridas de gravedad. Cuando comienzan a atenderlo, obviamente uno de los hijos se alarma tanto que va a la casa de algunos de los vecinos más cercanos para informarles que algo había atacado a su papá. Algunos de las personas más cercanas se acercaron a la cabañita y comenzaron a auxiliar al señor en conjunto pues, con los hijos. Cuando empieza a dar este señor su testimonio, que cabe mencionar, a pesar de que eran heridas de gravedad, eh, pues pudo sobrevivir el señor a ese ataque. Lo que tenían que hacer obviamente era trasladarlo, pero pues de entrada tenían que atenderlo ahí en el espacio. El señor dio un testimonio que realmente pues asustó a todos, a todos, a todos. Según su descripción, el animal que lo había lastimado o que lo había atacado de esa forma era un animal con forma de un venado precisamente, pero que este venado, lo que eran los cuernos, no los tenía en la cabeza, que parecía que los tenía como manos.
O sea que aquellos cuernos, tienen un nombre, pero bueno, aquellos cuernos de venado parecían ramificaciones en las manos de este animal o en las patas de este animal y que este caminaba en dos patas. O sea, una forma bastante rara de ver a uno de estos seres. Cuando el Señor observa aquello, lo primero que se le ocurre es pues darle un tiro, porque se asustó, obviamente. Y cuando le da ese tiro, el animal al parecer sí le dio algunos impactos, pero se pudo defender aquel animal. Dice que el tiro que le dio fue directamente a la zona del pecho. Aún así, pues sí le dio varios golpes y sí lo dejó totalmente irreconocible de parte de su cara. Cuando da ese testimonio, uno de los vecinos inmediatamente dice, fue el nahual, fue el nahual. Y todos, no, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? Todas esas historias que contaban nuestros padres, nuestros abuelos, son mentira, nada más lo decían para hacernos, para asustarnos. Y después de ese testimonio del que dio el Señor, uno de los hijos de los más chicos, comienzan a decirle pues a estos mismos vecinos, hace rato se salió como loca mi mamá, quiso llevarse nuevamente al bebé, quiso llevárselo al bosque. Y al no dárselo nosotros al bebé, a mi hermanito, ella se lanzó al lago. Y todos se quedan viendo, ¿cómo que se lanzó al lago? Sí, se lanzó al lago y parecía que iba flotando por el lago. Algo le iba agarrando de sus piernas. No, pues todos estaban realmente asustados. Y en este caso, no se atrevieron a ir a buscar a la señora, porque ahí así les dio miedo. Cuando todos intentan calmarse, sí, cuando ya vieron que la situación estaba un poco más grave de lo que ellos habían pensado, ahora sí se juntan la gran mayoría de hombres, sí, sobre todo de los ancianos, para contar todo aquel relato por parte de estos chicos, que eran los que tenían pues casi toda la información. Observan el estado de este señor, del papá de Francisco, se dan cuenta de que la señora no regresa hacia la casa y con aquel testimonio tan aterrador de que iba casi flotando eh, por el lago, pues ya no les daba buena espina. A uno de estos habitantes de este pueblo se le ocurre que tienen que llamar a un sacerdote que estaba pues aledaño, que lo más cercano que estaba a ese pueblo era como a 1 hora más o menos. Y no se atrevieron a moverse de la cabaña hasta que regresaran con el sacerdote, que cabe mencionar llegó como a las 5 horas. Cuando llegan con el sacerdote, que aquí está medio, no sé si gracioso, si aterrador, ustedes dirán. Lo primero que se les ocurre es ir nuevamente a la cabaña. Recordemos que fue lo que sucedió la vez pasada cuando no habían encontrado a la señora. Se encontraba en la casa de aquel supuesto brujo. Cuando llegan a la casa del brujo, echan a la señora por delante, perdón, echan al sacerdote por delante. Pero que el sacerdote, siendo un sacerdote que pues era originario de aquellos pueblos, que sabía de aquellas leyendas, de aquellas historias de los supuestos nahuales, y teniendo toda la información que pues ya estaba ahí pues, en esa historia, entró con mucho miedo. Eso sí, con la bendición de Diosito. Pero según el testimonio, según dice Francisco, cuando el Señor, este sacerdote, se pasa a la casa del Nahual, lo primero que hizo fue salir y lanzarse hacia algunos de los habitantes del pueblito, porque dijo que no podía soportar lo que estaba observando. Ahora, ¿qué fue lo que observó? Según
lo que había visto en aquella cabaña vieja, en aquella cabaña antigua, era un ser tal cual como lo describió el papá de Francisco. Un venado con las asas, ¿se llaman asas? No me acuerdo. Los cuernos de los venados en las manos y que estaba totalmente rojo del pecho. ¿Y saben dónde está la parte interesante? Que la mamá de Francisco era la que estaba... Las astas, eso. ¿Sí? ¿Astas? No, no son astas. No, creo que no son astas. Este, la señora estaba limpiándole. De hecho, estaba intentando quitar unas de las... eh, son unas como balines, perdigones creo que se llaman. Pero no, pues no podía hacer nada la señora. Lo único que hacía era limpiarle con astas. ¿Sí son astas? Bueno, las astas. Intentaba limpiarle, intentaba quitarle cada uno de estos impactos, pero adivinen que aquel no se movía, o sea, ya estaba totalmente inmóvil. ¿Saben dónde está lo raro y lo interesante del relato, de la historia? Que cuando todos, o sea, porque fue la única forma de que pudieron pasarse a aquella cabaña, fue cuando todos se pasaron en bolita, uno tras otro. O sea, pásate tú, yo te agarro de tu hombro, yo te cuido de la espalda. Y lo interesante está que cuando se pasaron, encuentran al brujo, no encuentran aquella forma de animal como, tal cual como la describió el papá de Francisco y lo describió el sacerdote. Cuando encuentran al brujo, la señora, la mamá de Francisco, de estar limpiándolo, como que despierta. Y de hecho, cuando despierta, según el testimonio de Francisco, la señora se le quedó viendo con unos ojos de terror a este brujo, a este nahual, y cuando lo observó, pues con aquel boquetote aquí, la señora comenzó a gritar como loca. O sea, como que la señora despertó, la señora tuvo, eh, o sea, todo aquel sueño, aquella situación por la que estaba pasando, no era un sueño, era como una laguna mental o algo por el estilo. Ahí despertó la señora. Y Francisco dice o deduce que cuando el supuesto brujo fallece, el efecto de lo que le estaba sucediendo a su madre, lo que le estaba sucediendo, desaparece por completo. O sea, ellos sospechaban que el brujo estaba hechizando de alguna forma a la señora, mamá de Francisco, para que ella hiciera todo lo que el brujo quisiera. Cuando todos observan aquello, ¿qué creen que hicieron con aquel señor, con aquel nahual y con aquella cabaña? ¿Qué harían ustedes estando en un pueblo? Pues obviamente la prendieron. Tuvieron mucho cuidado de no encender parte del bosque y comenzó a arder todo lo que estaba ahí en ese espacio. Francisco dice que cuando lo encendieron, se escuchaban unos gritos tan aterradores que en su vida los va a poder olvidar. Y a la vez la señora pues en ningún momento pues la dejaron sola. Y cabe mencionar que sus hermanos estaban bajo los cuidados de otras mujeres y de otras vecinas, pues que todas las mujeres estaban solas ahí en la cabaña y cuidando también al papá de Francisco. Que los ruidos aquellos que se escuchaban dentro de la cabaña, o sea, eran imposibles, o sea, no había nadie más en aquella cabaña, nadie. Que los gritos de aterradores, o sea, que los gritos así como si fuesen de un animal también, o varios animales, eran algo verdaderamente increíble, no entendían la procedencia. Bueno, sí la entendían, decían que era el nahual, o el alma del nahual que estaba prácticamente trascendiendo al infierno, o algo por el estilo.
Y después de esa situación, se supone que no tuvieron manifestación alguna, solamente una al final, podríamos decir. Cuando el papá de Francisco ya estaba totalmente recuperado, cuando se supone que ya estaba la paz en aquel pueblito oaxaqueño, pues todos comenzaron con su rutina, la de siempre, ¿sí? Salir a la casa, a lo mejor salir a pescar, bueno, salir no, asomarse a pescar porque tenían a un lado el lago. Y sucedió algo bastante interesante. El bebé ya no, bueno, seguía siendo cuidado por la señora, pero en cierto momento cuando la hermana de Francisco estaba cuidando al niño, tuvo una serie de manifestaciones como los que tuvo la mamá de Francisco. ¿Qué tipo de manifestaciones? Donde tuvo una clase de demencia, una clase de delirios. ¿Está abajo? A ver, ahorita le subo, ¿eh? Tuvo una clase de delirios. Ay, no veo. A ver, ahí ya está mejor. Tuvo una clase de delirios y la hermana de Francisco se fue, se adentró en el bosque. Y todos comenzaron a asustarse diciendo, pues, ¿qué pasó? Está repitiéndose todo esto ahora con la hermana. Y adivinen qué. Si bien la chica, la hermana de Francisco, no hizo lo mismo que la mamá, que fue dejar solo bueno, ya no es un bebé, era un niño, un infante, en medio del bosque y solo, la chica se quedó totalmente como loca, podríamos decir, como ida, sí, ese tipo de personas que quedan con una clase de trauma, sí, ya ven que se agarran de las piernas, que empiezan a mecerse, que tienen la mirada perdida, que así lo observaron, y que a un lado de donde estaba la chica había prácticamente un árbol talado, tal cual como en el pasado, y que donde estaba el niño, que en esta ocasión el niño no estaba llorando ni nada por el estilo, que al contrario estaba totalmente dormido y cubierto por la ropa que tenía la chica, alrededor del niño encuentran aquellos muñequitos. Recordemos, los muñequitos eran representaciones de niños. Fue lo que se encontraron. Y cuando pasó esa situación, obviamente todos en esa familia se asustaron. ¿Cuál creen que fue la solución para que ya no tuviesen esta clase de manifestaciones? Que yo creo, ya no iban a tener manifestaciones porque supuestamente si el encargado de estas cosas era el brujo que terminó pues, ay, es que no puedo, incinerado, podremos decir. Se supone que ya se había terminado todo aquello, se supone, pero ellos con ese temor, con ese miedo, adivinen qué terminaron haciendo. Terminaron vendiendo todas las tierras que tenían alrededor del lago. Sí, porque recordemos por qué los estaba atacando aquel nahual o aquel brujo. Porque quería aquellas tierras, quería aquellos terrenos. Y estos, siendo una familia totalmente creyente de estas situaciones, dijeron, no, se acabó. Vámonos al centro del pueblo, ya no nos interesa, que se queden con su lago, que se queden con sus árboles frutales, ya no quiero nada. Y sí, después de esa manifestación que tuvo la chica, no pasó absolutamente nada. ¿Saben cuál antecedente interesante quedó en aquel espacio o en aquella zona del lago? La familia que compró parte, bueno, no fue una, fueron varias, según lo que dice Francisco. El antecedente que quedó en ese espacio es que varios niños quedaron en aquel lago, que les repito, yo creo que no era un lago bastante profundo, porque
pues lo pudieron llenar bastante fácil. El antecedente era que varias almitas inocentes por ahí quedaron prácticamente, se fueron al otro mundo, en pocas palabras. Ay, cómo me molesta cambiar de palabras, pero bueno. Y cuando pues, pasó todo este tipo de situaciones, quedó cierta alerta, quedó cierto antecedente, y todas las personas deducen que el alma o lo que quedó de la esencia de aquel brujo sigue rondando por el espacio donde estaba el lago, porque era prácticamente la propiedad que provocó todo aquel mal. Y por esa razón, muchas de las personas que visitan en la actualidad ese espacio, que les repito, no me quisieron decir el lugar, pero que es un lugar con un lago bastante bonito, muchos intentan no acercar a los niños, intentan no acercarlos, porque algunos dicen dentro de estas leyendas es que quien arranca la vida de estas almas inocentes son brujas, pero algunos otros explican por medio de esta historia, leyenda, anécdota, lo podríamos catalogar de muchas formas, dicen que es el nahual. Aquel nahual que en vida no pudo jamás poseer aquellas tierras. Y pues esa es la historia que comparte Francisco directamente desde un pueblito de Oaxaca.